Buenas tardes. Me alegra poder presentar a nuestro primer ponente, don Pedro José Gómez Serrano. Es profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, también profesor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Desde hace años, bastantes, viene desarrollando una importante labor de estudio, investigación y divulgación en el campo de la desigualdad norte-sur, de los procesos que perpetúan la pobreza a escala mundial y del alcance de las iniciativas de cooperación para el desarrollo, para la transformación efectiva de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en el denominado tercer mundo. Naturalmente han sido publicadas muchas de sus comunicaciones en distintos encuentros, ponencias, entrevistas, que son todas pues de una enorme importancia en este tema que estamos planteando. Artículos ha escrito muchísimos, enumero algunos, que revela de nosotros la crisis que estamos padeciendo: cooperación para el desarrollo, asignación geográfica de la ayuda española, recordar a San Pablo, recuperar a San Pablo, pecado, la transmisión de la fe hoy, una tarea nueva, el dinero, una valoración ética, el cisma emocional y sus raíces, la ascética del amor en la vida cotidiana, no tengáis miedo, la familia, escuela de liberación, justicia y solidaridad, encontrar a Dios en una sociedad comunista, jóvenes adaptados, el papel de las empresas transnacionales en la economía mundial, el proceso de interdependencia económica mundial, etcétera, etcétera. Ha colaborado en obras colectivas con estas aportaciones: el problema del hambre en la era de la globalización, seguridad alimentaria y políticas de lucha contra el hambre, Seminario Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, la crítica a la concepción economicista del desarrollo como base para una adecuada educación para el desarrollo, educación para el desarrollo y cooperación internacional. Ha publicado también distintos libros como estos: Educar para la solidaridad en un mundo roto, Desarrollo, Educar abiertos al mundo, Desarrollo y educación, Desarrollo y necesidades básicas, Desarrollo y participación política, Desarrollo, trabajo y desigualdad, Economía política en crisis. En estos momentos continúa trabajando en el análisis de la desigualdad y la pobreza a nivel nacional e internacional y la evolución de la cooperación al desarrollo en un entorno de crisis. Sin duda, pues tenemos a un gran experto en estas cuestiones que ciertamente nos enriquecerá con su ponencia, y agradecemos ya desde ahora su disponibilidad y el que haya querido dedicarnos este tiempo en esta semana. Ciertamente es una contribución que será importante para todos nosotros. Muchas gracias. Pues, ¿esto suena? Aprieta ahí. Voy a este otro que veo que tiene luz. Este sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues muchas de nada. Estoy yo agotado ya de haber escuchado lo anterior. Como decía Aznar, menudo rollo nos va a echar este. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. He de confesar que no esperaba yo este clima al venir aquí, que os veo ahí congelados completamente
en esto que supongo que era una iglesia y que hemos convertido en salón de actos. Pues de verdad, de corazón doy gracias a quienes me han invitado y espero que pasemos un rato agradable compartiendo algunas ideas. Tenéis a vuestra disposición una hoja que envié y han fotocopiado con el esquema de lo que os voy a contar. Y yo creo que sí que sería bueno que lo tuvierais porque yo suelo usar los esquemas que doy. Hay otra gente que lo da como para que se vaya la gente contenta, me han regalado algo y eso, pero no es el caso. Yo lo sigo. La organización de estas jornadas me pidió que para esta sesión inaugural hiciera una reflexión titulada Economía, Política y Pobreza en la actualidad. Como veréis, he sido disciplinado y voy a hablar de estas cosas, aunque luego las cambié un poquito de orden. Y naturalmente, como el Papa Francisco un día sí y otro también tiene ideas, intuiciones y expresiones tan afortunadas, cuando preparaba esta charla me acordé de un discurso impresionante que realizó a los movimientos populares en el Vaticano, del cual está tomado este párrafo. Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Este, como otros discursos, está lleno de riqueza. Y me pareció un marco adecuado para lo que os voy a contar a continuación. Dado que el Congreso en su conjunto sigue los pasos ya clásicos en la Iglesia de ver lo que hay, evaluarlo evangélicamente y ver qué podemos hacer, me parecía que la conferencia inaugural, más que directamente entrar en el ver, se podría detener en el mirar, porque el mirar es muy importante. Porque el mirar dirige el ver y pone atención al ver. Y es un poco la pretensión que tengo con lo que os voy a contar. Orientar la mirada, centrar la mirada, intentar que nuestra mirada se parezca a la de Jesús. Economía, política y pobreza en un congreso de teología. Porque no solo queremos utilizar las ciencias sociales, que nos hablan de la política, de la pobreza y de la economía, sino que queremos hablar de estas cosas como creyentes, configurados por la experiencia de fe, con la mirada que suponemos que Dios tiene de las cosas. Y en este sentido sí que es importante ver que la mirada de Jesús es diferente de otras miradas. Cuando Jesús mira la realidad, la ve desde abajo, no desde arriba. La ve desde dentro, no desde fuera. Mira la realidad y, a pesar de los desastres, la ve con amor. Coincide con el Génesis, que la creación está bien hecha. Y es muy llamativo también que la mirada de Jesús es una mirada que penetra el corazón. Se dice de él en el Evangelio, ¿no?, que calaba a la gente, que no se dejaba llevar por las apariencias. Los medios de comunicación social tienden a fijarse en lo estrafalario, en lo extraño, en lo raro, en lo malo. Eso son las noticias. Lo raro y lo malo son noticias. Lo bueno y ordinario no. Una mujer abandona a su hijo recién nacido y eso es noticia. Pero millones de mujeres tienen a sus hijos, les cuidan y les quieren. Eso no es noticia. Sentado Jesús delante del templo, se fijaba en la gente que iba echando dinero y, como recordáis todos, no se fijó en los grandes que echaban mucho dinero, en los sponsors, en los que tenían el marketing. En eso se fijan los paparazzi, en eso se fijan los periodistas profesionales.
pero Jesús se fijó en la mujer que dio 2 monedas que necesitaba para vivir. Esa capacidad de ver lo pequeño, lo bueno, lo imperceptible, es una mirada que tenemos que asimilar nosotros. Probablemente es la única mirada que percibe que el reino de Dios está ya entre nosotros, que algunas de sus posibilidades se están manifestando, que Dios hace fructificar discretamente el bien entre nosotros. Y me parece por eso muy importante cultivar la mirada al principio. Y dicho esto, ya entro más en el esquema. Clamor por los pobres, dice más o menos el título de las jornadas. Bueno, pues he de decir para empezar que a mí hablar de los pobres me da pudor, porque es como cuando uno no está enfermo y le habla al enfermo, y con la mejor intención el enfermo dice, como tú tuvieras la que yo tengo, venga, ánimo, no pasa nada. Hay palabras de buena voluntad que hacen daño, y por eso, como yo no soy pobre, me da cierta vergüenza hablar de los pobres. Decía Adam Smith que ser pobre es tener vergüenza de aparecer en público, por tu cara, tu vestidura, tu manera de hablar. Y los verdaderamente pobres, aunque estén geográficamente al lado nuestro, en realidad habitan otro planeta. Las personas que cada día tienen que pensar cómo sobrevivirán otro día más, no se parecen a nosotros. No pueden hacer planes, no pueden estudiar para llegar a no sé dónde, no pueden prever lo que va a ocurrir. Por lo tanto, hablar de la pobreza en sentido profundo y estricto debería obligarnos a descalzarnos, a hablar con mucho respeto, a no insultar, ¿no? Y a veces me parece que la teología se precipita a hablar de los pobres. Solo podemos hablar de los pobres en la medida en que seamos amigos suyos, aliados de ellos, que les tengamos por hermanos, que nos sintamos urgidos por lo que a ellos les pasa. Y los pobres en la Iglesia deberían ser los sujetos y los que dieran estas charlas, no los que las escucharan o de quienes habláramos. Ojalá algún día se produzca eso, que las gentes más humildes, sencillas y pobres tengan entre nosotros el puesto, la palabra, el lugar que le corresponde. Pero al mismo tiempo, todos los que nos sentimos amigos de Jesús, inspirados por el Evangelio, contentos con la buena noticia, no podemos dejar de hablar 1 y 1000 veces de los pobres, porque los pobres eran los preferidos de Jesús. Y todos los que tenemos en Jesús ese amigo único e irrepetible, esa fuente de inspiración, ese Salvador, tenemos que aplicar aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos. Por eso, con mucha humildad, tenemos que hablar de ellos. Ahora, recordando lo que decía Teresa de Calcuta, hoy está de moda hablar de los pobres, pero no con ellos. Pues que no nos ocurra en la Iglesia esto, que hablemos de los pobres y no con ellos. No podemos, por menos, de hablar de lo que Jesús hablaba. Y el clamor de los pobres alcanza a Yahvé en el Antiguo Testamento. Y nuestro Dios es un Dios apasionado por la causa y la situación de los pobres. Por eso nosotros, discípulos del Maestro de Nazaret, también hablamos de ello. Pero repito, con pudor. A mí no me pasa lo que les pasa a los pobres. Pues bien, si el título también de estas jornadas era Teología para un mundo inclusivo, quizás lo primero que debamos recordar aquí es que Jesús, además de tener esa mirada que decía al principio, que percibe lo bueno y no solo lo malo, lo ordinario y no solo lo extraordinario, la imperceptible presencia de Dios en lo sencillo, además de eso, pasó por la vida haciendo el bien. Pero ese bien que hacía Jesús consistía básicamente
en romper barreras, romper fronteras, acabar con las vallas. La teología para un mundo inclusivo se realiza así, atreviéndonos a entrar en conflicto con los que ponen distancias entre unos seres humanos y otros. Jesús era una persona judía religiosa, pero cuando la religión se convertía en instrumento de separación, de barrera, Jesús chocaba y rompía con su propia religión. Dice la famosa biblista Dolores Alisandre que hay una oración judía muy frecuentemente rezada, como nuestro Padre Nuestro diríamos, que dice lo siguiente: te doy gracias, Yahvé, porque soy judío. Te doy gracias, Yahvé, porque soy varón. Te doy gracias, Yahvé, porque soy adulto. Te doy gracias, Yahvé, porque estoy sano. Si os dais cuenta, esta es una oración que es de bendición, pero que al mismo tiempo es de maldición. ¿Por qué? ¿Y los que no son judíos, que son la mayoría? ¿Y qué es de las mujeres? ¿Y qué es de los niños? ¿Y qué es de los enfermos? Como las religiones tienen soluciones para todo, la versión femenina de esta oración dice lo siguiente, dicen las mujeres: te doy gracias, Yahvé, porque me has hecho como te ha parecido bien. Toma del frasco. Como no puede decir porque soy varón, porque las mujeres no lo son. Si esta oración refleja cómo era el mundo de Jesús, nos damos cuenta de que lo que nosotros pensábamos que era que Jesús era cariñoso y compasivo, va unido a que Jesús era un provocador tremendo en su sociedad. Claro, es que hay que estar en la cultura machista del siglo I para saber lo que era que un varón fuera con mujeres amigas por ahí. Claro, nosotros que tenemos medio hijo único y le tenemos ahí entre algodones, cuando dice Jesús, pone a un niño en el medio y les dice a sus discípulos: el que no se hace como uno de estos niños no entra en el reino de Dios. Nosotros decimos: qué niñero era Jesús. Pero es que eso es un insulto a sus discípulos. Sus discípulos, varones judíos, adultos y sanos, se sienten importantes. Y Jesús pone a un don nadie, que es el niño en la época del siglo I, y le dice: este está delante de vosotros. Jesús no solo era buena persona y compasivo, sino que toda su vida pública se pasó rompiendo las barreras que las sociedades, los poderosos y las religiones establecen entre unos y otros. Y al judío le dice que cree más la samaritana o el centurión romano, y a los discípulos les pone como ejemplo al niño. Y las mujeres no son amigas, sino que van con él, y a los enfermos los toca. Para que sepamos lo que suponía tocar a un leproso en la época de Jesús, hay que ver lo que nos ha pasado a nosotros con el ébola. Que les hemos metido en un hospital aislado con 50 sanitarios llenos de plásticos para que no contagiaran. Eso es lo que pasaba en el siglo I con alguien que se dejaba tocar o que tocaba a un enfermo. Esto es lo que yo creo que es la teología inclusiva. La teología inclusiva no consiste solo en decir que no hay que descartar a nadie. Consiste en practicar sistemáticamente la destrucción pacífica, eso sí, de todas las barreras que nos separan entre blancos y negros, europeos y magrebíes, varones, mujeres, sanos y enfermos. Y esta práctica es la que debería caracterizar a la Iglesia, y esta es la teología inclusiva que necesitamos. ¿Por qué hablar de política y de economía en un congreso de teología? De hecho, recordaréis que hay una expresión muy popular, ¿no? Que no se meta en política la Iglesia. Y el tema además es muy discutido. Recordaréis, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En un congreso de teología hace ya muchos años, a Pedro Esbarz, famoso
liberal español, le invitaron a hablar de economía y política y teología, y creyó que lo de que no se puede servir a Dios y al dinero era un eslogan que se había inventado alguien. Tardó varios minutos en aceptar que venía en el Evangelio esa frase. Vamos a ver, entre la fe y la política, la fe y la economía, ¿hay relación? ¿No la hay? ¿Cómo se resuelve? Durante mucho tiempo, incluso biblistas famosos, estoy pensando en Snackenburg, llegaron a decir esto. Tampoco tomó Jesús postura respecto a las condiciones económicas de su tiempo. No intenta una más justa distribución de los bienes de este mundo. Siempre tendréis pobres entre vosotros, dice Marcos, capítulo 14, versículos 7 y siguientes. En este punto, adopta Jesús la misma actitud realista y libre de ilusiones que adoptó ante el hecho del dominio de los poderosos. Tal postura no implica ni aprobación ni reprobación de las diferencias económicas y sociales, solo el desprecio y enemistad mutuos, la expoliación y el odio quedan absolutamente excluidos por Jesús en su mensaje puramente religioso, cuyo principio fundamental es el amor. Snackenburg no es cualquiera, es un enorme biblista y aquí en esta cita que os acabo de contar sostiene que Jesús se dedicó a lo puramente religioso y que él no entró en esto de los bienes. Bueno, por mucho que este sea un autor famoso, se equivocó. Porque si bien Jesús es un creyente formidable, habita en él la plenitud de Dios, al mismo tiempo el centro de su predicación no son las normas religiosas, ni los preceptos religiosos, ni el culto, ni nada que se le pareciera. El centro de la predicación de Jesús es esa sociedad nueva, con relaciones humanas distintas, igualitarias, justas y fraternas, que él llamó el reino de Dios. Y cuando en el inicio de su vida pública, según el Evangelio de Lucas, Jesús dice: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido, para lo que le ha ungido el Espíritu a Jesús no es para crear nuevas instituciones religiosas, sino para que los cojos caminen, los ciegos vean, a los pobres les llegue una esperanza. En definitiva, la materia prima del reino de Dios no es el espacio de lo religioso, no es el espacio de lo eclesial, es el espacio del mundo y de la vida. Es el espacio de la laicidad, de la secularidad, del mundo. Ahí es donde Jesús cree que la actuación de Dios puede cambiar las cosas. Por eso, también decía Desmond Tutu, un famoso obispo anglicano de Sudáfrica, dice: no sé qué Biblia leen los cristianos que dicen que no se puede mezclar a Dios con la política. Porque el reinado de Dios ya en el Antiguo Testamento remite al rey que hará justicia. Señor, da tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a su pueblo con justicia, para que los humildes puedan tener derecho. Por lo tanto, el reino de Dios se refiere a la sociedad en su conjunto y a las relaciones que se dan entre nosotros, y por lo tanto en eso la economía y la política tiene algo que decir. Y habrá que intentar evitar dos riesgos. He puesto ahí. Uno, el de considerar la experiencia religiosa como algo íntimo, interior y personal, o algo referido al más allá, que es lo que llamamos la privatización de la fe. Pero también habrá que evitar en este terreno el riesgo de lo que he llamado ahí la confesionalización de la fe. Es decir, pensar que la Iglesia tiene para los problemas económicos o políticos o sexuales o científicos o lo que os dé la gana una respuesta definitiva y única. Por eso, cuando la Iglesia se ha presentado de un modo confesional, ha sacralizado alguna solución ante los problemas del mundo, y eso, hecho probablemente con muy buena intención, ha acabado teniendo gravísimos problemas. Voy a ir a lo concreto. Si yo me enfrento al problema del paro en España, o de la desigualdad o de la pobreza,
Yo puedo ir al Evangelio a buscar inspiración respecto a lo que sería el sueño de Dios en el campo de la economía, lo que sería una sociedad justa desde el punto de vista económico. Pero lo que yo no puedo ir al Evangelio es a buscar una solución de política económica. Porque primero, lo que se dice de economía en el Evangelio no tiene el carácter de dogma que puede tener lo que afirmamos de Jesucristo. Porque en el Evangelio lo que hay son las costumbres de la época, las circunstancias de la época, y la época era el siglo I, una sociedad rural, agrícola, pobre. De tal manera que si incluso en el Evangelio hubiera buenas fórmulas económicas, servirían para entonces, pero difícilmente para resolver los problemas de las hipotecas subprime o los mercados de futuros. Es decir, no encontramos en el Evangelio respuestas técnicas a los problemas políticos y económicos. Pero sí encontramos en el Evangelio un horizonte de valores que puede obligarnos a nosotros a investigar científicamente cómo esos valores se pueden hacer realidad. Si yo me acerco al Evangelio y me doy cuenta de que la sensibilidad por los enfermos es muy alta, yo puedo descubrir una vocación de médico o de enfermero. Pero lo que difícilmente podré hacer es ir a la calle y al primer ciego que vea, escupir en el suelo, mezclar el barrillo y ponérselo en el ojo. Porque primero dudo que mejore la vista. Segundo, a mí me detienen inmediatamente y me llevan a algún centro psiquiátrico más próximo. Claro, si yo me empapo de la sensibilidad del Evangelio ante los enfermos, lo siguiente que haré será matricularme en la Facultad de Medicina. Porque el modo concreto en el que tenemos que curar me lo va a proporcionar la medicina. La energía, la motivación, la sensibilidad ante la enfermedad, el deseo de luchar contra ella, sí me lo puede proporcionar el Evangelio. Y quien dice esto de la medicina dice de la economía, de la política, de lo que sea. Por lo tanto, tan peligroso es creer que tenemos soluciones sagradas e inamovibles a los problemas sociales como creer que la fe no tiene nada que decir en ellos. Es la responsabilidad de nosotros como creyentes la de buscar la mejor solución entre las alternativas que en cada momento podamos encontrar. Y nadie nos va a dar la solución de regalo. Bien, pues si más o menos estos planteamientos se han podido entender, o por lo menos yo he intentado que se entiendan, voy a entrar un poco en la situación en la que nos encontramos. La economía española y sus rasgos básicos. ¿Qué es lo que nos diría el Evangelio respecto a la economía? Que todo el mundo tiene derecho a cubrir sus necesidades básicas y a llevar una vida decente. Y que el principio a través del cual se puede lograr esto sería el principio, como lo ha expresado Cáritas en alguno de sus eslóganes, diríamos de austeridad para compartir. Esa combinación de vida sencilla y de compartir bienes es el método cristiano para mejorar en el campo económico. Ahora, ¿cómo se hace esto técnicamente? Pues habrá que analizar más a fondo la cosa. Voy a intentar hacer una radiografía muy rápida. Lo primero que hay que decir, me sitúo ya en España, en plena crisis como ahora. Lo primero que hay que decir es que la crisis económica en España no es solo resultado de lo que ha pasado a partir del 2007. O lo voy a decir de otra manera. Eso de que España iba bien es solo la mitad de la historia. Es verdad que España durante 12 años creció más que el resto de Europa, el 3 y pico %. Es verdad que el paro bajó del 24 o 25% al 8%. Es verdad que logramos absorber 5 millones de personas extranjeras que vinieron a trabajar a España.
Es verdad que la población española mejoró su formación y los jóvenes estudiaron más cosas. Todas estas cosas que acabo de decir son verdad, pero por debajo había unos cimientos muy endebles, muy endebles. Es verdad que se creaba empleo, pero un empleo muy malo. Se creaba empleo, pero empleo parcial. Se creaba empleo, pero empleo mal remunerado. Se creaba empleo, pero de puestos poco cualificados. De tal manera que incluso aunque no se hubiera producido la crisis internacional, España habría tenido graves problemas. Es como si tuviéramos un río que se alimenta de una fuente que tiene varios chorros y esos chorros poco a poco se iban yendo o se estaban agotando. Es verdad que tenemos el turismo, que os voy a decir a vosotros, pero España empezó a perder capacidad de atraer turistas porque los precios en España subieron más que en otros lados, porque aparecieron otros competidores, los países del este, los países árabes, se abarataron con los low cost, los viajes. Es verdad que nosotros hemos hecho muchas cosas con el dinero de la Unión Europea, mejor o peor utilizado, pero también es verdad que ese dinero empezaba a ir a otros países que lo necesitaban más cuando los países del este se acercaron. Es verdad que a España vinieron empresas para invertir, pero resulta que la incorporación de otros países hizo que los sueldos, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, en la República Checa, fueran mucho más baratos que en España y que además estuvieran más cerca de Austria, de Alemania, de los centros económicos. Es verdad que España había experimentado crecimiento, pero con una burbuja inmobiliaria enorme previa a la internacional. Aquí hubo años, en el año 2005 o 2006, que se construyeron en España tantas viviendas como en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña juntos. 3 países que más que cuadruplican la población española. De alguna manera, una parte de ese España iba bien no tenía fundamento sólido. ¿Qué pasa? Que cuando llega la crisis internacional se juntan 3 cosas. Uno, nuestras debilidades de partida. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparato productivo en el cual los productos de calidad y tecnológicamente avanzados son bastante más bajos que en el promedio europeo. Entonces, la calidad de nuestra industria, la capacidad de innovación, nuestra capacidad científica e innovadora es baja. Eso hay que reconocerlo. Entonces, a estas debilidades anteriores se le junta o se le añade el problema de la crisis internacional. La crisis internacional nos afectó de varias maneras. La que menos nos afectó fue la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos y por eso Rodríguez Zapatero se tiró varios meses dando lecciones al resto de Europa porque nuestros bancos estaban mejor que los de ellos. Más le valdría haberse callado y no haber hecho esos viajes y sacar menos pecho. Porque claro, es verdad que a los bancos españoles las hipotecas basura norteamericanas les afectaron muy poco. Sin embargo, a nosotros la crisis internacional sí nos afectó. ¿Por qué nos afectó? Primero, porque si Europa va mal, de rebote a nosotros nos va mal. Si en Europa, que estaban muy afectados, tienen menos capacidad de comprar, nos van a comprar menos. Si tienen menos posibilidades de ir de vacaciones, van a venir menos. Entonces, la crisis europea de rebote nos afectó a nosotros. Pero también nos afectó por otra cosa, y es que España estaba altísimamente endeudada. No el Estado. Cuando estalla la crisis económica internacional, el Estado español era de los que menos deuda pública tenía. Tenía un 36% de deuda pública sobre el PIB, que era bajísima. Ahora estamos en el 100 o por ahí. No teníamos déficit público. España tenía superávit público y no déficit. Es decir, que no era el Estado el que estaba particularmente endeudado. La deuda privada de las empresas, de los bancos y de las familias era más del doble de la deuda pública. Pero lo que sí que era cierto es que en buena medida
el dinero que nos prestaban los bancos lo habían conseguido fuera. Entonces, cuando fuera se produce un estrujamiento o una reducción enorme del crédito, eso de rebote nos toca a nosotros. Entonces teníamos debilidades estructurales, nos toca la crisis internacional de rebote y además nosotros teníamos nuestra propia burbuja inmobiliaria. Antes de morir, Luis Ángel Rojo, uno de los mejores economistas que hemos tenido, fue a la facultad a dar una charla y le preguntó a la gente: pero no se sabía que estábamos construyendo demasiadas viviendas, que las viviendas eran carísimas, que estaban comprando viviendas gentes con sueldos muy bajos, que se estaba facilitando la compra, digamos, irracionalmente. En el metro de Madrid había un cartel que ponía: créditos para la compra de viviendas para jóvenes a 50 años. Es decir, que lo firmaba un joven de 25 y la última letra la pagaba con 75. Créditos para jóvenes, decían. Bueno, pues en realidad en España hemos tenido la suma de la crisis externa e interna. ¿Cómo valorar la crisis internacional y la crisis española? En Caritas in Veritate, Benedicto XVI lo dijo muy bien. La ganancia es útil si como medio se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. Mejor no se puede decir. Mejor no se puede decir. La ganancia es útil si se orienta a un fin que le dé sentido y se adquiere de modo correcto, pero si se adquiere de cualquier manera y con el fin del máximo beneficio a corto plazo, puede ocasionar pobreza y destruir riqueza. Literalmente esto es lo que ha ocurrido. La versión secularizada de esto es: la avaricia rompe el saco. Yo vivo en un barrio muy modesto de Madrid, se llama Pan Bendito. Cuando fui a Pan Bendito hace 28 años a la primera reunión me dijeron: aquí es costumbre decir, soy de Pan Bendito, ¿me lo das o te lo quito? Ya podéis imaginaros entonces cómo es el barrio. Pues en mi barrio, que un tercio son gitanos, otro tercio payos y otro tercio inmigrantes, ese es mi barrio, la gente en la calle hablaba: pues voy a ver si un pequeño huerto que tengo en mi pueblo puedo construir no sé qué cosa y a ver si consigo. Se habían creído el anuncio de televisión ese de yo no soy tonto. Entonces, ya no solo los superricos, sino que se fue extendiendo poco a poco la cosa de que el que trabajaba honradamente, ganaba un sueldo modesto y podía mantenerse, ese era el tonto, ese era el pringadillo. Había que ser listito. Había que aprovechar la coyuntura. Y repito, que no estoy hablando de las Koplovic o de Botín no, estoy hablando de los de mi barrio. Por eso digo, hay una valoración que tenemos que hacer crítica. Por supuesto, son los grandes financieros, los bancos, los gobernantes, las empresas que califican los máximos responsables, sin duda. Pero, ¿y nosotros? ¿En qué medida hemos alimentado o compartido ese clima cultural? ¿En qué medida hemos dado por bueno que hay que ser listos y no hay que ser tontos? ¿En qué medida hemos aspirado a tener lo que el vecino del rellano, en lugar de disfrutar lo que nos permitía llevar una vida decente, digna y muy respetable? Porque el veneno se extiende, como la tinta del calamar se reparte. Bueno, la gestión económica de la crisis en Madrid y Bruselas agravó claramente la crisis. No puedo entretenerme en esto, pero lo podría explicar. Técnicamente hablando, en la Unión Europea se aplicó una especie de disciplina feroz e implacable sobre los gobiernos que tenían dificultades y de este modo la crisis inicial se agravó. Es como si uno va enfermo a un mal médico y entonces, lejos de arreglarle, le empeora. Eso es lo que simbólicamente ha ocurrido tanto con la gestión a nivel nacional como a nivel europeo.
muy distinta de la gestión norteamericana o de otros. Y termino esta parte. Estamos saliendo de la crisis. Mi opinión es la siguiente. Hay algunos datos muy pequeños macroeconómicos que son mejores que los de hace un año y hace 2. Eso es verdad. Hay cierto crecimiento económico, se ha creado algo de empleo, etcétera. Pero con 2 matizaciones importantísimas. Puede ocurrir perfectamente que haya crecimiento económico o mejora macroeconómica y que a la gente le vaya peor. Esto es perfectamente posible. Y de hecho, y en buena medida, es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se está creando empleo. Pero en España, de cada 3 empleos que se crean, en 2 la persona sigue bajo el umbral de la pobreza. Y solo 1 sale de la pobreza. En Europa, de cada 3 nuevos empleos, en 2 sales de la pobreza y en 1 no. Podría alargarme, pero la idea básica es esta. Los datos macroeconómicos mejoran, los datos sociales no tanto. ¿Por qué? Porque la crisis no afectó a todo el mundo por igual, como luego diré. Entonces, con la crisis, el 10% más rico de los españoles tiene en estos momentos unos ingresos parecidos a los que tenía cuando empezó la crisis. Pero el 20% más pobre de los españoles ha perdido un 5% de ingresos de año en año. Y por lo tanto, la 1/5 parte más pobre de los españoles tiene en estos momentos entre el 25 y el 30% menos ingresos que tenía en el 2007. Y esto es perfectamente compatible con que España crezca el 1,4 y el 1,5. De hecho, antes de la crisis, para que en España se creara trabajo, era necesario que creciéramos por encima del 2. ¿Por qué? Porque la dinámica económica hace que continuamente el progreso técnico haga que se necesite menos gente para conseguir lo mismo. Entonces es como una carrera del gato y el ratón, ¿no? El progreso técnico reduce la cantidad de gente necesaria para hacer las cosas y el crecimiento económico hace que aumente la cantidad de gente que necesitas contratar. Por consiguiente, si España crece un 1%, lo más fácil es que no cree empleo o que cree un empleo pésimo, muy de a la desesperada. Cuando hay un paro como el que tenemos, la gente, como necesita comer, acoge lo que sea. Cambié el orden de las palabras y después de economía puse pobreza, porque era economía, política y pobreza. Entonces yo he puesto economía, pobreza y política. ¿Por qué? Porque la situación de la gente depende de la dinámica económica y luego puede ocurrir que la política corrija eso o que no lo corrija. Pues bien, si nosotros nos fijamos ya no en la economía sino en la pobreza directamente o en la situación de los pobres, yo diría las 4 cosas que aparecen ahí. Voy a telegrafiarlas. Primero, estamos en un mundo roto y como cristianos no podemos olvidarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, urgidos por la crisis actual, nos fijamos, como es lógico, en el prójimo cercano. Pero como miembros de la familia cristiana, de la familia humana, nosotros no podemos fijarnos en el prójimo cercano olvidando al prójimo lejano. Para poner las cosas en su sitio, hay que tener hoy una visión mundial. Y la visión mundial dice esto. 1.100 millones de personas viven con 1 euro al día. 2.800 millones de personas viven con 2 euros al día. ¿Qué quiere decir esto literalmente? Que 4 de cada 10 seres humanos viven con 2 euros al día. Cualquiera que vaya a comprar el pan, que haga sus cálculos. ¿Por qué digo esto? No porque no sufra o no me duela la crisis que tenemos cerca, sino para que no nos haga olvidar la otra. Porque nos está pasando lo que nos pasó ya con la gripe A. Recordad que hace varios años hubo el riesgo de la gripe A y que se compraron millones de vacunas
y que se destinaron millones de dólares. Y al final creo que fallecieron, no sé si 14 personas en el mundo o 20 personas. Por supuesto, muy lamentable que fallezca un solo ser humano, pero que murieron 14 personas. Y es que todos los años la gripe común se lleva a la fosa a millones de seres humanos. Entonces, no puede ocurrirnos que nos olvidemos de la gripe común y nos obsesionemos con la gripe A. No puede ocurrirnos como creyentes que nos obsesionemos con la crisis en España y nos olvidemos de que la crisis del mundo es tremenda, es tremenda. Repito, no para enfrentarnos, el colmo es enfrentar a los pobres, pero no puede ser, porque hay veces que pidiendo lo que es justo para nosotros nos olvidamos de que hay otros que están muchísimo peor. Y por lo tanto, en cualquier reunión de cristianos esto es importante. Tenemos hermanos que están viviendo con 2 euros al día. Segundo, la herencia social recibida de la época de las vacas gordas. Lo que dicen los estudios que vais a escuchar mañana más a fondo es que en la época en la que en España había fuerte crecimiento y se decía que España iba bien, las personas que vivían en condiciones de pobreza se mantuvieron. O sea, el crecimiento económico no se tradujo en reducción de la pobreza, sino en estancamiento. Aproximadamente en el 20% de los españoles, redondeando. Pero cuando viene la crisis, no ocurre que la pobreza se mantenga igual, sino que se ha disparado. Se ha disparado. Los datos sobre inclusión y exclusión son tremendos. En el año 2007, el 50% de los españoles estaban integrados, es decir, que no tenían ninguno de los 35 problemas que la encuesta de Cáritas Foessa ha hecho en el 2007, 2009, 2013. Se hizo un listado de 35 problemas, pues el 50% de los españoles no tenía problemas. El 33%, es decir, un tercio más, tenía como el problema español promedio, a eso se les llamaba de integración precaria, y excluidos eran el 16% del total. Los excluidos son los que no tienen los problemas de la media, sino mucho peores, o el doble o 4 veces, así es como se mide. Pues si eso era en el 2007, en el 2013 los integrados en España, los que no tenían problemas, pasaron del 50%, la mitad, al 34%, a un tercio. Por lo tanto, los que estaban en precario pasaron del 33 al 40% y los excluidos, que eran el 16%, pasaron a ser el 25%. Luego, cuando España va bien, la pobreza se estanca. Cuando España va mal, la pobreza crece. Lo mismo podríamos decir para la desigualdad. De hecho, en estos momentos, cuando se analiza a las personas en exclusión, de cada 3 personas que hay en exclusión, 2 ya lo estaban antes del 2007. Y 1 más es el que se ha incorporado con la crisis. Claro, ¿todos sufrimos la crisis? Pues no. Y esto, desde el punto de vista creyente, hay que decirlo con toda claridad. Fijaos a nivel mundial. El año 2009 fue el peor año para la economía mundial, no para España. Ese año, para que os hagáis una idea, se perdieron en el mundo 60 millones de puestos de trabajo, en un año. Ese año, el más rico del mundo, que se llama Carlos Slim, aumentó su fortuna personal de 35.000 millones de dólares a 52.000 millones de dólares. En un año aumentó un 50% su fortuna, el más rico del mundo, el mismo año de mayor crisis económica mundial. Como no os manejáis en esas cifras vosotros, con vuestros sueldos, esto equivale a que hay 100 países del mundo que producen en un año
menos que la fortuna de Carlos Slim. La fortuna de este señor es mayor que la producción por separado de 100 países del mundo, de los 200 que hay. Eso en plena crisis. En plena crisis, Oxfam Internacional lo ha sacado hace 2 meses, es un dato muy reciente. En plena crisis internacional, 85 personas tienen tanto como la mitad de la población mundial. 85 personas, lo mismo que 3.750 millones de personas. Este es el mundo en que vivimos. Los últimos libros que se han hecho bestseller en economía, entre ellos el de un tal Piketty, pero otro de Branko Milanovic, etcétera, lo que muestran es que en las últimas décadas el 1% más rico de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, de España, el 1% más rico se ha llevado más de la mitad del crecimiento económico de sus respectivos países, mientras que en esos países el 80% de la población vive ahora como hace 20 o 30 años. Las clases medias, no digamos las bajas, han mantenido su peso y es ese grupo mínimo del 1% el que ha acumulado una tremenda cantidad de riqueza justamente en los años en los que ha habido crisis. Esto naturalmente clama al cielo. Clama al cielo. Por eso decía, todos lo sufrimos. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Que cuando se dice que la tasa de desempleo en España es del 25%, a continuación hay que decir que la del País Vasco y Navarra es del 10, 12, 15, y la de aquí está por encima del 30, el 35, el 36, según los años. Y si la tasa de desempleo en España de los jóvenes es del 55%, aquí es aún mayor, mucho más alta. Por consiguiente, las crisis económicas no solo bajan los promedios, sino que disparan las desigualdades. Esto está perfectamente atestiguado, o sea, las cifras no mienten en este sentido de ninguna manera. Por eso es tremendo oír cuando se dice, y ahora como nos vamos a recuperar, podremos bajar los impuestos. Bueno, pero ¿quiénes necesitan los impuestos? Porque decir que vas a bajar los impuestos quiere decir que no vas a financiar los recursos que necesitan las víctimas de la crisis. Porque de la crisis se sale o por tu propia cuenta porque encuentras una salida mejor o con la solidaridad común y el reparto de los bienes. Que eso en una sociedad moderna pues es la financiación pública de bienes y servicios. Por lo tanto, las perspectivas de futuro he puesto ahí cumbres borrascosas. ¿Por qué? Pues porque aunque los datos macroeconómicos, como os decía, son un poquito mejores, al mismo tiempo son compatibles con que unos mejoren mucho y otros permanezcan donde están. O sea, lo quizás más dramático que puede ocurrirnos ahora es que la salida económica de la crisis consista al mismo tiempo en la consolidación o el enquistamiento de la fractura social. La crisis ha generado la fractura y ahora, con los que puedan, arreamos para arriba. Pero esa subida de la economía no está tendiendo puentes para que sea también recuperación de la gente, mejora de las posibilidades. Claro, no olvidemos que en España hay como 1,5 millones de familias donde nadie trabaja y como 600.000 familias en las que ni siquiera hay ingresos de pensiones o de prestaciones, no ya que no trabaje nadie. Claro, por eso, al mismo tiempo en España hay cerca de 9 millones de familias donde todos los miembros trabajan. Entonces, bajo el mismo país hay realidades abismalmente diferentes, de precariedad, etcétera. ¿Por qué he puesto cumbres borrascosas? No solo por lo que acabo de decir ahora, que la economía se puede divorciar de la evolución de la sociedad o que puede haber crecimiento que genere más disparidad y pobreza, sino porque además, esto si me escuchara Montoro o de Guindos se pondrían nerviosos, pero es verdad, incluso la pequeñita mejora que hemos encontrado en la economía pende de un hilo. Si Europa se frena, nosotros nos frenamos.
Lo del turismo enseguida lo vemos porque es así, pero no solo. Estamos ahora con unos tipos de interés del cero, prácticamente. Esto no es normal en economía. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés en España al 5%? Que no sería una barbaridad. ¿Cuántos cientos de miles de familias que están ahora con el agua al cuello no podrían pagar esos intereses? ¿Qué pasa si de repente hay un poquito más de desempleo? Porque aquí quienes no pagan no es tanto los que ganan poco, sino los que pierden el empleo, que ya no pueden pagar, lógicamente. Estamos ahora con el barril de petróleo por los suelos. Pero ¿qué pasa si vuelve al precio de hace un año? Que era el doble. No sé si transmito lo que quiero decir. Hay muchas circunstancias excepcionales que están jugando a favor. ¿Qué pasa si alguna de ellas se desestabiliza? Pues que en cualquier momento lo que parecía que estábamos remontando y nuevamente sacando pecho, que yo creo que es muy malo en economía sacar pecho, pues puede venírsenos abajo. Bien, no lo digo esto por sembrar pesimismo, sino un poco por analizar la realidad, que es lo que nos toca hacer, o me toca a mí situar, ¿no? Termino porque me queda poco con el último punto, la apasionante e incierta situación política actual. Vivimos en una situación de crisis política y esa crisis política por lo menos tiene estos 2 o 3 rasgos. Primero, se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, fue un éxito enorme que tuviéramos en España transición, democracia, indudablemente, pero a lo largo del tiempo se produjo un divorcio entre los políticos y la gente. Y eso ha ido generando desencanto, desafección, desinterés en mucha parte de la población y muy particularmente en los más jóvenes. Al final los políticos eran unos profesionales que no tenían conexión con las necesidades, los intereses y los deseos de la gente. Por otra parte, la situación política actual es preocupante también por lo que pueda significar de consolidar la situación en la que estamos. Hay como una especie de realismo político excesivo. No se puede hacer otra cosa. Es lo que Bruselas nos ha dicho. Hay que apechugar con los recortes, hay que tragar con la reducción de derechos. Esa especie de realismo está generando también un poco la impresión, se dijo en la mesa antes, de que la política, en lugar de ser el elemento a través del cual la sociedad construye su futuro, está hipotecada por los poderes económicos, está hipotecada por lo que dice Europa, está con las manos atadas. Esa sensación también hace crisis en la política. Y también, por desgracia, en nuestro país vemos cómo existen situaciones políticas en las cuales amenazan la disgregación geográfica o el que regiones de un sitio se desentiendan de otra o que se lleve el sálvese quien pueda y una cosa tristísima, ¿no? A veces el enfrentamiento entre unos lugares y otros del Estado diciendo yo he dado más, me han dado menos, os estamos manteniendo, sois unos vagos. Bueno, no insisto en esto que a mí me parece dolorosísimo. Entonces tenemos un problema económico que hay que gestionar políticamente mucho mejor, tenemos un problema estrictamente político y es que los políticos se han distanciado y la gente no cree que puede influir, participar e intervenir, y tenemos un problema geográfico estatal y de solidaridad interterritorial muy gordo, muy gordo. En este contexto hay que decir, sin embargo, que la política es completamente necesaria. Ya Pío XI, en el año 1927, se atrevió a crear este término, la caridad política, y desde entonces todos los papas, sea cual sea su color y su intencionalidad y su eclesiología, subrayan que la caridad política es posiblemente la más alta de todas las formas de caridad. No es a la que los cristianos estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a la caridad interpersonal, afectiva, a ser sensibles al de al lado. Pero nos falta valorar la caridad política, y no la valoramos por 2 cosas, porque es una caridad que opera en lo abstracto, no en lo concreto directo, sino en lo general, en lo abstracto, y también porque la imagen que tenemos los cristianos de la política es como que es un lugar
de intereses ocultos, de codazos, muy sucio, digamos, un sitio donde hay que negociar con unos y con otros, y como que nos mancharíamos demasiado, como que es un terreno desagradable, así como la ayuda al de al lado nos gratifica y como que estamos entrenados para eso, vamos a decirlo así, la Iglesia nos ha preparado para eso, no nos ha preparado para la negociación, para el conflicto, para hacer no lo que nuestras convicciones dicen, sino lo que se puede hacer al pacto. Y sin embargo la política es así. Cuando decía al principio que la fe puede hablar de política y de economía, no deberíamos olvidar que el Gaudium et Spes, ese famoso documento del Vaticano II extraordinario, lo que dice es: la economía, la política, la ciencia tienen su propia lógica, tienen sus propias leyes, tienen su cierto funcionamiento, tienen una relativa autonomía. No son independientes del reino de Dios y de la voluntad de Dios, pero para intervenir en ellas hay que actuar con sus reglas, y si no se acierta a actuar con sus reglas, se mete la pata. Si yo resulta que actúo en política como actúo en mi familia, meto tanto la pata como si organizo mi casa con un parlamento. Cada cosa tiene lo suyo. Entonces, descubrir la lógica de funcionamiento de la economía y la política es la condición necesaria para no meter la pata a la hora de encarnar los valores evangélicos en esas realidades. Y claro, ¿por qué es tan valiosa la caridad política? Porque es la que más bien puede hacer. Yo puedo acoger a un inmigrante en mi casa, gesto solidario, hermosísimo, etcétera. Signo profético de acogida, de solidaridad, sin duda. Pero lo que ayuda a los inmigrantes en España es que las leyes les den papeles o no se las den, que puedan ir al colegio o no puedan ir, que tengan que pagar la factura en el hospital o que no la tengan que pagar. Un cambio en una sola ley que diga, en lugar de para poder tener la residencia en España hacen falta 6 meses y que se cambie por 1 año, ese cambio de 6 meses a 1 año tiene más repercusión sobre la vida de la mayor parte de los inmigrantes que los 25 pisos que yo pueda montar en la parroquia de mi barrio. Entonces, sin despreciar para nada la caridad directa, la caridad política es la que llega a más gente de modo más estructural, de modo más sistemático. Por lo tanto, abandonar el campo de la política a los que solo defienden intereses o a los que no tienen un espíritu de solidaridad es un verdadero desastre. Salvar, entonces, que la caridad política es muy importante, aunque sea muy difícil, y aunque a uno a lo mejor le deje menos gratificaciones inmediatas, a lo mejor significa que ha hecho un gesto mucho más amplio de solidaridad. De ahí la importancia de crear vocaciones en la Iglesia al servicio de la política. Igual que la fórmula para humanizar la economía es austeridad para compartir, en el campo de la política la fórmula cristiana sería servir al bien común. ¿Cuál es la identidad cristiana en el ámbito de la política? Tener gente que anteponga el bien común a su propio interés y que actúe honestamente en ese terreno con un estilo servicial. Fijaos que de los 2 relatos de la Eucaristía que tenemos, el de Sinópticos y el de Juan, es muy curioso. Los sinópticos nos muestran los símbolos sacramentales, el pan, el vino, el cuerpo y la sangre. Pero el significado lo da el Evangelio de Juan. Los signos los dan los sinópticos, pero el significado lo da el Evangelio de Juan. Pues bien, Jesús lava los pies a los discípulos y Pedro pone el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque lavar los pies en el mundo judío estaba prohibido hasta para los esclavos judíos. O sea, los esclavos, si eran judíos, no se humillaban hasta ese nivel. Los pies los lavaban los esclavos extranjeros, porque hasta entre los esclavos había clases. El esclavo judío a los 7 años era liberado, no así el esclavo extranjero. Bueno, pues esta es la cosa. ¿Tenemos gente dispuesta a sacrificar su tiempo y sus energías para estar en ese campo tan duro y tan difícil que es la política, intentando que predomine el bien común con actitud de servicio, y no solo el bien común de promedio, sino el bien común de los pobres? Porque hay una trampa de la democracia. La explicó muy bien Kenneth Galbraith.
Y es que en los países donde hay fuertes clases medias, los votantes son las clases medias. Los ricos son muy pocos para ser significativamente como votantes. Lo que pasa es que tienen televisiones, periódicos y demás. Y los pobres no votan y son menos. Entonces, si no nos aliamos todos a favor de los pobres, puede ser que la política sirva para mantener el status quo de quienes estamos más o menos acomodados. Porque los pobres no son mayoría y muchas veces no tienen cultura e intervienen poco. No hay que sobornarles y comprarles para ganar las elecciones. Las elecciones las ganan y las pierden las clases medias en los países desarrollados. Y o nos aliamos con los pobres o democráticamente pueden quedar abandonados a su suerte. Bueno, que el 15M ha movido la sociedad española, que la aparición de Podemos, con todas sus ambigüedades, está obligando a unos y a otros a replantear su discurso y su práctica, esto es indudable. ¿Esto va a conducir a una sociedad más participativa y solidaria? ¿Esto va a suponer canibalismo entre los partidos? No lo sabemos. Sinceramente no lo sabemos. Pero yo sí diría que una gran virtud que ha tenido el 15M es implicar en la vida pública y política a una generación joven que estaba completamente ajena y desencantada con los partidos tradicionales. Ojalá caminemos hacia un tipo de democracia donde más gente participe, más gente se implique y nos alejemos de lo que la gente dice que no quiere, que es el insulto, la descalificación, y vayamos hacia algunas personas que sean capaces de dialogar, crear consensos, hacer pactos, porque los necesitamos. Los problemas son tan gordos que o nos ponemos de acuerdo en la educación, en la salud, en cosas de estas, o si no, vamos hacia una sociedad verdaderamente tremenda. Y termino mucho después de lo que me tocaba, y lo siento mucho. Termino con dos frases. Una es muy famosa, que resumen un poco mi sentir en estos temas. Es de Gandhi. La otra es menos famosa porque es de un tío mío, al que estoy haciendo famoso con estas charlas. Se llama Jesús. Pero las dos nos hacen pensar que eso de la economía tan lejano y la política y tal también tiene que ver con nosotros. Decía Gandhi lo siguiente: el mundo tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero no su codicia. Digo, en este contexto de crisis. El mundo tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero no su codicia. Mi tío lo dice más a lo bestia. El problema no son los ricos, sino la cantidad de candidatos. Y ahí os dejo. A ver si nosotros vamos a ser parte del problema o parte de la solución en esta crisis que padecemos. Muchas gracias. Agradecemos a Pedro José su fenomenal aportación y después de este descanso, vamos a decir hasta las 1:15, 25 minutos, tendremos la ocasión después de debatir, de dialogar, de clarificar, de concretar muchas de las cosas que él ha planteado, de modo que lo importante es que se dé continuidad a su aportación. Así que hasta pronto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Pues podemos ir comenzando este segundo momento de reacción ante la ponencia que hemos escuchado. Pues podemos hacer preguntas, alguna pequeña reflexión para dar la oportunidad de que todos los que lo deseen puedan participar. Es muy fácil, hay una persona aquí disponible con el micro. Levanta el micro para que te vean. 2 micros, por la derecha y por la izquierda. Entonces, quien quiera intervenir en primer lugar. ¿Quién se atreve a romper el hielo? Damos un premio.
Sí, buenas tardes. Aquí, Higinio. Yo antes hablé con el ponente y se lo dije, ¿no? No es tanto una pregunta, sino una sensación extraña que a veces a mí me produce, ¿no? Nosotros tenemos una tele que la ven los muchos viejitos míos de mi parroquia, a las 10 de la mañana oyen la Santa Misa, todos los días, ¿no? Los miércoles al Papa, y los domingos yo también la pongo porque oigo el Ángelus. Supuestamente, en la mentalidad popular de nuestra gente, es una tele de la Iglesia. Y por la noche, cuando oigo a veces los debates y las posturas de economistas y demás que allí se presentan, yo me pongo malo. Y muchas de las cosas que se dicen no tienen nada que ver con lo que yo le he oído hoy al ponente. No es porque no haya escuchado discursos de esta línea, ¿no? Pero yo no sé decir, yo creo en la pluralidad, en las distintas maneras de ver las cosas, entiendo que no hay una sola línea para responder a los problemas de economía y de pobreza, ¿no? Pero a veces la imagen que damos como Iglesia en esos ámbitos me parece que no le hace bien, por ejemplo, al discurso del Papa, y no le hace bien, pues me parece a mí, pues a un discurso diferente que queremos hacer en los ámbitos donde estamos, ¿no? No sé, es un poco, yo no sé si pregunta o reacción o qué, ¿no? Pero realmente se está reflejando correctamente en algunos lugares, pues el mensaje de las personas que tienen una sensibilidad cristiana y que de alguna manera están planteando un tipo de economía diferente, un tipo de economía más social. A mí me preocupa, ya digo, porque hay como una resonancia de decir, esa postura es la postura de la Iglesia. No sé si es pregunta o es reacción o sensación, o yo estoy equivocado, pero por lo menos lo digo. Bueno, si es una reacción, pues es una reacción. Pero voy a hacer yo otra reacción. Sí que es verdad. Creo que mi opinión personal va para la televisión, pero puede ir para la radio, para los medios de comunicación. Yo creo que la Iglesia española todavía no ha sido capaz, y nosotros los cristianos en general, no solo más institucionalmente, sino los miembros de la Iglesia, no hemos sido capaces de tener una presencia pública, llamémosle actual y natural. He dicho dos palabras muy claras, actual y natural. Algunos de nuestros medios, de nuestros programas y de nuestras presencias pueden estar cargadas de fe y de buena voluntad, pero son en el lenguaje y en el estilo anacrónicas. Siempre suelo decir que a mí no me gusta que me confundan con una pieza de las Edades del Hombre que se ha salido de la exposición. Las Edades del Hombre, como sabéis, es una iniciativa de Castilla, sobre todo de Castilla-León, para visibilizar la riqueza artística religiosa de esas diócesis, que es muy grande. Entonces, tú vas a esas exposiciones y ves muchísimo románico, bastante gótico, algo de barroco y se acabó. O sea, ¿dónde está el arte de hoy cristiano? Entonces, hay muchas cosas que a mí me parece que, siendo honestas y de buena voluntad y creyentes y demás, a la gente normal de mi universidad, a mis alumnos, les suenan a añejo, les suenan a anticuado. A mí me ocurrió una cosa, esto que lo que voy a decir lo digo con amor hacia Radio María, porque mi madre ha sido una de las voluntarias durante años y tal. Pero yo fui una vez a dar una charla sobre cooperación entre culturas a Valladolid, y como era tarde, para no dormirme puse la radio un poquito alta. Y entonces iba escuchando Kiss FM, pues música moderna, ¿no? Y al cruzar el túnel de Guadarrama, sin que yo tocara nada, salió Radio María. Entonces yo rápidamente pensé, mis alumnos, imagino yo a mis alumnos que entran con Kiss FM y salen con Radio María. Les tocó además una fase del rosario, no me acuerdo cuál.
Digo, pues claro, por supuesto, tengo muchos familiares que escuchan Radio María y que les encanta y les acompaña y no pueden salir y demás. Pero el formato de Radio María, el tipo de lenguaje, etcétera, no es el lenguaje que llega a la gente joven de mi universidad, no lo es. Y repito, una cosa es la honestidad personal, otra cosa es la fe que se pueda tener y otra es el modo de formularla, expresarla y comunicarla. Entonces, a la Iglesia le falta mucho para actualizar su mensaje de modo que sea entendido y reconocido directamente. Entonces yo digo, Ave María, y a mis alumnos les suena, ¿cuándo serás mía? Y a sus abuelos, sin pecado concebida. Entonces, ese desajuste cultural, eso en primer lugar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer lo posible por un tipo de formulación de la fe que sea lo más confesante y auténtico desde el punto de vista evangélico, pero que no tenga nada de anacrónico en las formas, los estilos, los lenguajes, la publicidad, etcétera, ¿no? Esa es una tarea. Y la otra es que también hay que salir de otra presencia que es, por decirlo así, con acritud, con acidez, con crítica, con persecución. Esto distingue la Iglesia española, por ejemplo, de la alemana o de la francesa o de la italiana, en la que abunda la presencia de creyentes, miembros de la jerarquía, del pueblo fiel, etcétera, que aportan su aportación creyente, pero de un modo desde un punto de vista contemporáneo y no polémico, no persiguiendo a nadie, ni condenando, ni chillando. Entonces, tenemos una buena parte de la Iglesia española, de los miembros de la Iglesia, de los cristianos y cristianas normales, que fuera de los espacios eclesiales calla su fe. Ya no hay leones, pero como si los hubiera. Estamos en las catacumbas. Qué poca gente comparte con naturalidad que es creyente, pero sin perseguir a nadie, sin luchar contra nadie, expresando simplemente que su manera de ser o de hacer familia o de trabajar o de utilizar el dinero o el tiempo está configurada por la fe. Entonces, personas que no se callen su identidad, pero que tampoco vayan persiguiendo a nadie, no las tenemos. Y eso es muy malo para la evangelización, porque necesitaríamos que hubiera esas presencias de tal manera que, igual que uno se sabe que es del Barça o que es de este equipo o del otro y no pasa nada, pues entonces, cuando lo cristiano apareciera como natural y positivo, otro que dice que es cristiano se apuntaría y nuestros grupos no resultarían como una gente extraña. Y me parece que pasa algo de eso. Los medios de la Iglesia deberían ser plurales, pero sobre todo generar un clima de diálogo sereno, de respeto, de confluencia, no de crispación, no de ironía, no de mala idea, como a veces hay. Y desde luego, si vamos al tema de lo económico, yo creo que en la economía y en la política lo que hay que decir es que el pluralismo tiene que darse entre los creyentes, primero porque no tenemos una solución evangélica para cada problema económico y político actual. No lo hay. Pero más aún, porque en esos ámbitos, compartiendo los valores de fondo, son legítimas las diferencias en la jerarquización de los valores y son legítimas las diferencias en los medios que utilizamos para llegar a valores comunes. Imaginemos que para nosotros la igualdad es un valor a defender como cristianos. En el ámbito de lo económico existen distintas estrategias que en principio pueden ser legítimas. Es como ante una enfermedad, puede haber distintos diagnósticos médicos. Entonces podemos coincidir los creyentes en que hay que evitar la pobreza, hay que fomentar la igualdad o la justicia, y podemos discrepar en el modo en el que eso se debe hacer. Honradamente. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya estudiado economía sabe que en política económica hay estrategias distintas. Por cierto, cada estrategia tiene sus costes y sus beneficios, y beneficia a unos o a otros, o son a corto o a largo plazo. Entonces yo creo que tendremos en la comunidad cristiana que reflexionar sobre el horizonte de valores que deseamos y permitir
la pluralidad de caminos para encontrarlo. Pero yo lo que he hecho muchas veces de menos en los medios de comunicación de titularidad de la Iglesia es o bien que están como anclados en formas ya pasadas, y eso a los más jóvenes les genera alergia, no quieren estar en un museo, y segundo, que en lugar de ser espacios donde la pluralidad va unida como al espíritu de diálogo, de respeto y de búsqueda de acuerdos, son a veces más circo como otros espacios no eclesiales, o son igualmente irónicos, insultantes, y yo creo que la gente está harta de eso. Y por supuesto, identificar la economía con el enfoque liberal o neoliberal y creer que ese es el más cercano al punto de vista evangélico, eso es sin más un disparate. Necesitaría una hora para explicarlo, pero eso es así. Ahora, escuchar a todos los planteamientos con el espíritu ignaciano de intentar interpretar del mejor modo posible al otro para ver qué puedo salvar de su punto de vista, eso debería ser lo propio de nuestras radios o de nuestras televisiones, que fueran más abiertas a todos, pero obligando a todo el mundo a tener una actitud de respeto. Bien, más preguntas, valoraciones, opiniones. Bueno, buenas tardes, profesor. En primer lugar, quisiera agradecerle hoy su ponencia por 3 razones. Primero, por el contenido. Segundo, por la capacidad que tiene de comunicar con los demás. Y tercero, porque ha sido una ponencia ilusionante. Pero visto esto, yo lo que he descubierto esta tarde, lo que he visto esta tarde, ya lo vengo percibiendo durante mucho tiempo, es que la crisis nos ha puesto en medio de un volcán. Un volcán que está quemando a mucha gente, que está creando muchas víctimas, etcétera, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Ese 30%, ese 30 y pico por ciento de parados, esa desigualdad que hay, etcétera, nos ha puesto en medio del volcán. Bien, y usted ha dicho lo siguiente: hay que salir de ese volcán. ¿Y cómo salimos de ese volcán? ¿Cómo nos liberamos de ese volcán? Pues tirándonos a la piscina de la economía o a la piscina de la política. Ahí tenemos que ir a margullar. De ahí tenemos que apagar el volcán, ¿no? Pero a mí se me plantea un interrogante frente a todo esto. Es verdad que hay que entrar en la piscina de la política y en la piscina de la economía y de ahí tratar de amortizar ese volcán, apagar ese volcán que está ahí, que está creando víctimas. Ahora bien, ¿cómo me tiro yo a la piscina de la economía y a la piscina de la política? ¿Solo o acompañado? Porque si me tiro solo a la piscina de la economía y a la piscina de la política, posiblemente también yo termine en medio del volcán o me metan otros en el volcán, ¿no? Tengo que ir con quiénes, tengo que ir a esa piscina, a esa piscina de la economía, a esa piscina de la política. ¿Qué salvavidas tengo que llevar? Yo no sé si usted puede aportar alguna idea con respecto a este asunto. No sé si me ha aclarado, ¿no? Pero bueno, este interrogante me queda después de su ponencia. Vale, pues muy bien. Vamos a ver, lo de solos o acompañados para tirarnos a la piscina de la política y de la economía. Yo creo que hay que diferenciar algunos planos de la acción, de la presencia de los cristianos en la vida pública. Obviamente, por lo que ya he dicho varias veces, como no hay una sola solución cristiana a los problemas económicos, ni hay una sola fórmula cristiana a los problemas políticos. Pensad, por ejemplo, la democracia parece positiva, pero hay veces que la democracia de las mayorías puede aplastar a las minorías, o en países como los países árabes que echaron a dictadores, ahora no saben configurar una forma de participación política acertada. O me decían amigos africanos, es que claro, cuando intentamos aplicar la democracia tal como la entienden los europeos, con partidos, mayorías, votos, a países africanos que se han construido artificialmente, con tribus muy distintas, idiomas muy variadas, pues cosas que pueden parecer bien, resulta que en determinados contextos o situaciones históricas se ven que no son las más adecuadas. O sea, sabiendo que no hay fórmula mágica cristiana para la política y la economía,
Entonces, no parece lógico que eso de ir juntos o acompañados deba consistir en partidos cristianos, economías cristianas, pero por otra parte solos nos ahogamos, como tú decías muy bien, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se me ocurre a mí a este respecto? Primero, la labor de la Iglesia como institución, como la que estamos aquí, es probablemente, sobre todo en el campo de lo público, es una tarea prepolítica y preeconómica. Es decir, ¿a qué llamo prepolítico y a qué llamo preeconómico? Llamo a la capacidad que tiene la Iglesia de producir gente que sea sensible al sufrimiento, que esté dispuesta a trabajar en equipo, que acepte la difícil factura de militar durante mucho tiempo en causas perdidas o difíciles, o negociar con otros o ponerse de acuerdo con los distintos. Esto genera, por cierto, una espiritualidad muy difícil. Entonces, ¿cómo va a cambiar el mundo si no hay personas dispuestas a pagar la factura de un compromiso a largo plazo por cambiar el mundo? Difícilmente. Y la Iglesia tiene la capacidad de producir buena gente, de encarnar valores que merecen la pena, de insertar a las personas en una experiencia espiritual que es capaz de mantenernos luchando, caiga quien caiga, a pesar de todo, con paciencia, etcétera. Esa es una tarea que yo creo que puede hacer la Iglesia como institución y que generará personas que se puedan comprometer en el ámbito político y en el ámbito económico. Por otra parte, hay que preparar a las personas en cada campo. Si yo quiero que alguien cure el corazón, tiene que hacer medicina, y eso lleva mucho tiempo. Si alguien quiere trabajar en el campo de la economía o de la política, tendrá que prepararse especializadamente, y eso lleva mucho tiempo. Todas las presencias de los cristianos en la sociedad actual tienen que ser presencias muy formadas. Por una parte, para ser competentes en ese ámbito, la educación, la política, la cultura, el deporte, lo que nos dé la gana, y por otra parte, para en esos sitios donde vamos a estar bastante solos porque no podemos comprometer al conjunto de la institución con esta respuesta o la otra, tener nosotros la fuerza interior y sobre todo la formación interior creyente como para poder contar nuestra fe a los que van a ser compañeros de trabajo o en un sindicato o en una asociación o en un partido. Entonces, una preparación para los ámbitos económicos y políticos, pero también una preparación para contar en esos ámbitos quiénes somos, por qué somos, cuál es nuestra fe. No es lo mismo ser creyente en el barrio que en la universidad. No hay que contestar a las mismas preguntas, ni te hacen las mismas preguntas. Entonces, otra cosa que puede hacer, creo yo, la Iglesia para que los cristianos comprometidos en estos ámbitos no estén más solos que la una, es establecer espacios en los que los creyentes de distinto pelaje y colorido puedan compartir su experiencia de lucha en esos terrenos. Entonces, personas que tienen experiencia en la vida pública o económica o política y son creyentes podrían compartir. Y claro, la comunidad cristiana tiene que acompañar a cada uno desde la propia institución, pero la realización de su misión probablemente en estos campos tendrá que ser individual. Yo creo que hoy en día nadie defiende unas posiciones confesionales en el campo político y en el campo económico, pero sí que es cierto que si un cristiano normal y corriente se mete en ese terreno sin formación suficiente y sin acompañamiento de la comunidad cristiana, lo más probable es que acabe más quemado que otra cosa. Y la historia de España muestra, por desgracia, que muchísimas personas que se comprometieron en estos ámbitos desde la fe, al cabo del tiempo, por no alimentarla, acabaron perdiendo la fe. Y yo creo que de la experiencia de la historia tendríamos que aprender para, repito, no confesionalizar esos espacios, pero sí para que las personas cristianas que estén en esos espacios encuentren alimento y apoyo dentro de la Iglesia. ¿Alguien más? Mientras se lo piensan, hago yo una. Pedro, ¿podemos pensar que la crisis económica está fraguando un sistema económico nuevo, distinto, mejorable del que tenemos?
Sí o no, en caso de sí, ¿en qué? Y a tu juicio, como estudioso de la materia, ¿por dónde podría ir una renovación del sistema económico actual, aunque todavía estemos a años luz? Vale, me has hecho una pregunta y me he hecho yo otra, al hilo de su pregunta. Porque yo creo que sí que como Iglesia tenemos que hacernos esta interrogación. La crisis puede conducir a dos situaciones económicas y a dos situaciones sociales. Voy con la primera porque es la pregunta que me hacía Cristóbal. ¿Qué es lo que hoy en economía se habla respecto al sistema económico que tenemos? Pues yo diría, bueno, lo he expresado así en algún artículo y se lo decía él al mediodía antes, que cuando llegó la crisis, probablemente recordaréis que Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia entonces, dijo, después de este desastre hay que refundar el capitalismo, ¿no? A alguno le sonará esta frase. Yo en un artículo puse, de refundar el capitalismo a que el capitalismo nos funda. Es lo que ha pasado en estos años. O sea, empieza la crisis y se constata que dejar la economía sin controles y muy especialmente lo que hacen los bancos, los inversores, los financieros sin controles, conduce a problemas como el que tenemos. Digamos que lo que ha ocurrido en parte se ha debido a la falta de regulación y control de la actividad financiera. Y entonces, cuando estalla la crisis, se dice que hay que buscar otros fundamentos, hay que organizar la economía de otra manera, hay que poner otras leyes que hagan que, aunque la lógica económica sea la de la búsqueda del beneficio, que es lo que la cabra tira al monte, diríamos en castellano, ¿no?, haya algunos mecanismos que obliguen a la actividad económica a orientarse a las necesidades de la sociedad. Digamos, que subordinen la dinámica económica a las necesidades de la sociedad. Eso se formula de esa manera, pero en la realidad lo que observamos es que después de años que no han sido tantos, del 2007 al 2015, lo que ocurre es que la mayor parte de la dinámica económica sigue como antes y que, lejos de subordinar la dinámica económica a las necesidades de las personas, los últimos, los trabajadores, las personas que más lo necesitan, lo que tenemos es que como que la economía ha impuesto una férrea disciplina del caiga quien caiga. Y todos somos testigos en España de cómo eso se ha traducido en deterioros en el mercado de trabajo, en recortes en las prestaciones de servicios y bienes públicos y además en una especie de idea según la cual, que eso es lo que a mí más me duele, lo que hay que hacer para salir de la crisis es esmerarse más, estudiar más, aprender otro idioma, no sé qué, ¿no? Porque lo peor de esto es acabar trasladando la responsabilidad del paro a los parados o de la mala situación económica a las familias, etcétera, cuando no es así. Ha sido el sistema económico el que ha experimentado una crisis y de rebote eso ha afectado a la gente. Entonces, yo diría, en el terreno de lo objetivo, aunque, como comenté también con él antes, las normas de actividad bancaria se han endurecido en un acuerdo internacional que se llama Basilea III y a los bancos les están poniendo más limitaciones para la utilización irresponsable de sus recursos, esto es así. No sabemos si será posible aplicar esas normas, no lo sabemos, ni si habrá voluntad política para hacerlas, porque la burbuja anterior estalló cuando los gobiernos podían haberla frenado y no lo hicieron. Lo que os decía, que Luis Ángel Rojo nos explicaba la crisis y decía, ya sabíamos que iba a haber una burbuja en España, pero no se paró porque nadie se atrevió a poner el cascabel al gato. ¿Cómo un gobierno va a frenar el crecimiento cuando está fardando de que hay mucho crecimiento económico? Pero es que los ayuntamientos sacaban su buen dinerito de recalificar los terrenos y de hacer obra nueva. Y con ese dinero los ayuntamientos se permitieron hacer cosas que por sus propios ingresos no habrían podido hacer. Y es que las cajas de ahorro y los bancos hacían buen negocio con estos préstamos hipotecarios.
y es que los constructores también, y los propietarios de tierras también. Entonces, como había tanto beneficiado de esto, no había nadie que dijera, oye, que vamos al abismo, tú deja. Nadie quiere ser el que dice, se acaba la fiesta. Esa es la explicación que daba Luis Ángel Rojo, y no le falta razón, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, aunque las normativas han cambiado un poco y Europa también está intentando poner algo más de disciplina, lo que podemos decir es que, lejos de estar cambiando el sistema económico capitalista en una línea humanista, no está ocurriendo esto. Este es el dato. Ahora bien, al mismo tiempo, la crisis en el plano económico ha generado dos cosas. Primera, multitud de experiencias pequeñas de solidaridad creativa. Todos las hemos oído ya. Los bancos del tiempo, la ayuda mutua, los bienes que se comparten, las casas para las vacaciones, la banca ética, el consumo responsable, el comercio justo, todas estas cosas que tienen un sabor muy evangélico porque son pequeños signos que ayudan a la esperanza, aunque no sean grandes cambios estructurales, pero no es poco alentar la esperanza y la creatividad, no es poco. Estos pequeños gestos se han multiplicado. Huertos urbanos. Yo estoy en una pequeña comunidad desde hace 35 años. Pues hemos allí en Carabanchel ocupado un espacio que era un vertedero, hemos hecho un huerto, se han sumado 20 y tantas personas. ¿Eso resuelve el problema de la comida de la gente? No. Pero a la gente le junta, le reúne, le permite compartir sus problemas. Yo puedo estar enfermo y además puedo estar solo. Pues lo segundo es muy duro. La gente de Cáritas lo sabe perfectamente. Llega una persona porque no tiene dinero, no tiene empleo, pero a poco que hable te empieza a hablar de lo que sufre, de que no lo puede decir a la mujer, que en casa es tan fatal. Malo es estar parado, pero peor es no poderlo desahogar con nadie. Entonces, muchos de estos gestos no resuelven el problema gordo, seamos honrados, pero permiten vivirlo con otros. Tenemos un pequeño grupo en Pan Bendito que se llama Paso a Paso. Son 6 mujeres inmigrantes. Es un concilio ecuménico. Tenemos una musulmana encantadora, una búlgara que es ortodoxa, una brasileña que es de una iglesia evangélica y 2 católicas, de media docena de mujeres. Media docena de mujeres que han perdido la casa. Les han expulsado de sus casas, que se han ayudado para encontrar la casa de alquiler, que se cuidan los niños unos a las otras, que cuando van a hacer una gestión se enteran de una ley que le puede afectar a otro. Eso es muy distinto a vivir solo en tu casa, con el mismo paro, con la misma angustia. Entonces, se han multiplicado infinidad de iniciativas ecológicas de esta naturaleza. Claro, no sabemos lo que puede dar esto de sí. Hay veces que las cosas se quedan cortas y otras veces son el germen de algo nuevo. Suelo decir a este respecto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo es porque una mujer se negó a levantarse de un asiento del autobús. Esto es impresionante, ¿eh? Se llamaba Rosa Parks, la señora. Era de Alabama y estaba sentada en la zona de negros, en unos autobuses que tenían para blancos y para negros. Y como estaba llena la parte de blancos, un blanco se acercó a ella y le dijo que se levantara. Y la señora dijo, no me levanto. Eso significó que le pusieron una multa de $14, me parece, y pasó una noche en la cárcel. Y al día siguiente en el periódico aparecía una noticia diciendo, la señora Rosa Parks no se levantó del asiento porque estaba cansada, y obligó al periódico a que rectificara la noticia. Y al día siguiente puso, la señora Rosa Parks no se levantó del asiento no porque estuviera cansada, sino porque estaba harta, que no es lo mismo. Bueno, esa mujer, dices, qué tontería, ¿no? Qué tontería. No se quiso levantar del asiento, qué tontería, qué gesto. A raíz de que esta mujer fuera detenida, se creó la primera asociación para la defensa de los derechos civiles en Alabama, cuyo primer presidente fue Martin Luther King. Y Martin Luther King creó un movimiento
recordad que esas normas se cambiaron porque durante casi un año los negros decidieron no usar el autobús. Iban a trabajar andando a sus fábricas, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta algunos. Cuando la empresa capitalista y blanca vio que iba a quebrar porque los negros no se montaban en el autobús, cambiaron la norma. Claro, desde que Rosa Parks no se levantó del asiento hasta que el presidente norteamericano es negro, ha habido mucho camino. Pero un camino que no se habría producido si alguien no hubiera hecho algo pequeño y sencillo, algo que generó esperanza, solidaridad, ayuda. Por eso todas estas cosas no han cambiado el capitalismo, pero están sembrando dentro del mismo otra lógica diferente, muy pequeñita, que tendrá que ir ganando derechos y leyes y cambios. Segundo, en el mundo académico se están multiplicando los libros que hablan de otro tipo de economía. Los focolares hablan de la economía del don, está la economía del bien común, la economía del bien vivir, que viene de América Latina, de las tradiciones de otros pueblos, la economía solidaria, la economía autogestionada, en fin, os podría citar como 6, 7 u 8 libros que se venden como churros pensando cómo puede ser otra economía. No obstante, también creo que como economista hay que ser honrado. Cuando uno es matemático, si tiene las premisas y tiene un razonamiento matemático exacto, pues sabe que llega a la solución del problema. En economía no. Además de tener una solución teórica al problema, necesitas tener poder para llevarlo a cabo. O sea, el capitalismo no ha llegado porque uno pensó que esta era una buena solución. Ha sido un proceso histórico donde unos grupos y otros han tenido poder. Entonces, hace falta imaginar otras formas de economía, sin duda, pero sobre todo hace falta crear una sociedad distinta que quiera eso. Lo que decía mi tío, ¿no? Lo de no hace falta tantos candidatos a ricos. Si fuéramos candidatos a iguales, otro gallo nos cantaría. Cuando ha habido problema de desempleo, es verdad que las empresas han sido muy duras, pero también es verdad que muchos trabajadores, si veían que su puesto de trabajo era seguro, han preferido mantener íntegramente su puesto de trabajo a negociar un reparto, una distribución. Entonces, mientras no estemos dispuestos a pensar de otra manera y mientras no tengamos fuerza social y política, de poco sirve que haya algunas teorías económicas distintas. Entonces, hay un momento de laboratorio de iniciativas sociales y hay un momento de laboratorio de pensamiento económico. Pero la pregunta que yo me hacía, ya he intentado contestar a la pregunta anterior, es no solo económicamente, sino la crisis a dónde nos va a llevar socialmente. Y esta es otra cosa que a mí me preocupa mucho y donde creo que la Iglesia puede jugar un papel crucial en la sociedad, que no sea ilegítimo o visto como meterse donde no te llaman o querer el poder. Y es el tema de que, esto está muy estudiado, cuando hay crisis económicas pueden producirse 2 efectos distintos y depende mucho de las instituciones cómo gestionen las crisis. Ante la crisis caben 2 salidas. Una, sálvese quien pueda, no hay para todos. Voy a mejorar mi currículum, si hay 4 empleos, a ver a quién le tocan, y eso suele ir muy unido a la búsqueda de chivos expiatorios. Nos invaden los magrebíes o lo que queramos, ¿no? Entonces, cuando la gente ha estudiado el nazismo, en la génesis del nazismo está la frustración enorme que vivieron las clases trabajadoras, clases medias trabajadoras y pobres de Alemania, que al final tuvieron que buscar el enemigo porque estaban completamente frustradas. Entonces, la crisis trae frustración y la frustración puede generar una especie de defensa de lo mío a ultranza y nos puede volver durísimos. Podemos ser generosos hasta que nos toca a mi hijo, a mi hermano, a tal. Y es facilísimo que la crisis genere reacciones insolidarias. O puede ocurrir que la crisis nos haga percibir que hoy por ti, mañana por mí, y que lo que ha ocurrido a mi hijo le puede pasar al tuyo. En los colegios de Madrid pasaba eso. Antes estudiaban el tema del norte-sur y el desempleo y no sé qué, y hablaban como del que habla del lejano Marte. Pero es que ahora pasa en las clases.
es mi padre el que ha quedado en paro, es el mío el que se ha tenido que volver, o emigrar mi hermano, ya no es el emigrante solo que llega. Entonces, a mí me parece que las crisis pueden ser también una ocasión propicia para ponernos en el pellejo de los demás, para percibir que los problemas son de todos y, por lo tanto, generar una respuesta colectiva. ¿De qué dependerá que la crisis genere el sálvese quien pueda o la crisis genere la necesidad de un nuevo pacto social, como diríamos técnicamente, ¿no? ¿De qué va a depender? De cómo lo gestionemos las instituciones, porque los individuos aislados no son los que gestionan esto. Al final lo importante es qué hacen los políticos, qué hacen los sindicatos, qué hacen las televisiones, qué hacen las iglesias, porque somos los que configuramos al individuo aislado. Entonces, que la Iglesia aliente una y mil veces la búsqueda de un nuevo pacto social y que no legitime la búsqueda de cada cual a lo suyo y echemos a los de fuera, eso es fundamental. Y ahí me parece que la Iglesia lo está haciendo bien. Lo digo globalmente considerado, me parece que la Iglesia somos una institución que no está buscando chivos expiatorios, que está intentando acoger buenamente a todo el mundo en su debilidad y que está buscando respuestas colectivas, generando asociación, generando músculo social, tejido asociativo. Pero hace falta que nos juntemos, porque en este terreno, si no, la demagogia nos come. Ya veis como en Europa algunos grupos muy racistas y muy xenófobos están cosechando muchos votos. Y es que, bueno, uno lo sabe, como tú quieras hurgarle a uno en el equipo de fútbol y en no sé qué, hay cosas que al final tú las disparas y no las paras después. La violencia, los nacionalismos, como los alimentes, luego dar frenazo es muy complicado. Entonces, a mí me encantaría que la Iglesia, en este contexto, se diera cuenta de que puede ejercer de cemento social o algo así, ¿no? No sé si logro explicarme, pero me preocupa esto a mí mucho. Así que 2 preguntas en una. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Por ahí. Yo quería preguntar, pues, frente a la falta de sensibilidad por una caridad política y como acaba de decir que la Iglesia lo está haciendo bien, pues, ¿cuál sería para usted el perfil de sacerdote que se necesitará con las consecuencias que traen sus análisis y con la sensibilidad que usted ve en los jóvenes a los que imparte sus clases en la universidad? Es decir, ¿cuál es el perfil de sacerdote que se necesitará, que se está necesitando y que pueda ser fecundo, que pueda de verdad contribuir a que la Iglesia siga haciéndolo bien? Hombre, yo creo que la tarea fundamental de los sacerdotes es dinamizar las comunidades cristianas para que todos sus miembros sean protagonistas de la sociedad. Digamos, es que la labor, vamos a entendernos, en el campo político y económico de los sacerdotes no es directa, sino indirecta a través de dinamizar una buena iglesia. Una iglesia en la cual los sacerdotes pueden poner el hincapié en las grandes pasiones del Evangelio. No será su competencia probablemente la mediación política o la empresarial, sino más bien sembrar, cultivar y regar en todos los miembros de las comunidades cristianas esa pasión por los valores del reino, que luego conducirá a que los miembros de las comunidades cristianas, a su vez, descubran sus vocaciones profesionales, sociales, políticas, asociativas, sindicales o del tipo que sea. A mí también me parece que junto a sembrar esa pasión por los valores nucleares del reino, el elemento de denuncia profética y de dar palabra y voz a lo que clama el cielo y el denunciar una y mil veces lo que no hay, esta es también una función muy propia de la religión. Una reflexión, tanto la de la teología política como de la teología de la liberación, es más que decir cuál es la solución, criticar lo que no son soluciones. O sea, aquellas cosas que nos separan, que nos deshumanizan, que nos cosifican, que nos hacen personas duras, insolidarias, eso hay que atacarlo. Y a mí me parece que desde el punto de vista del Ministerio del Orden esta es una tarea importantísima. Digamos, criticar
las estructuras, los mecanismos y las realidades que hacen daño, dar palabra y voz a los más pobres y animar a los creyentes a que se apasionen por los valores del Evangelio, eso está bien. Y luego, por otro lado, quizás es una tarea, por eso, digamos, en la teología más tradicional se ponen dificultades a que los miembros del Ministerio del Orden al mismo tiempo tomen partido político, sean líderes. La tarea importante también que la comunidad cristiana debe hacer, y es una tarea muy particularmente de animación a los ministros, es la de ser capaces de crear en las propias comunidades la capacidad de respetarnos en la diferencia. O sea, esa tarea de unir a la gente, de no dividir, de no ser sectario, de no ser partidista, hacer de enlace, de cascos azules entre unos grupos y otros, esa me parece una tarea muy bonita y muy adecuada a la tarea de animación de la comunidad que le corresponde a quien sea sacerdote. Entonces, precisamente para que veamos que se puede ser comunidad cristiana con opciones políticas distintas y con posicionamientos en los temas económicos diferentes, ¿para qué? No para que valga todo, sino para que, apasionados por la fraternidad y la lucha a favor de los pobres, veamos que gente honrada puede quererlo hacer de una manera y otros de otra y otros de otra. Entonces, ese no tomar partido, pero al mismo tiempo apasionarnos por el Evangelio, y ese crear espacios donde la gente de un lado y de otro se pueda entender, eso me parece muy bonito. O sea, la gracia de la comunidad cristiana desde el punto de vista de la presencia pública es que logremos visibilizar que, siendo diferentes y teniendo opciones muy diferentes en muchos campos, somos capaces de querernos y respetarnos. Eso es tan raro en este mundo, que puede ser una aportación positiva de la Iglesia. Podemos ser distintos y respetarnos. No tenemos que coincidir. No sé si algo de esto te vale o no te vale, pero por lo menos a mí me parecía útil. Bien, pues damos por concluido este espacio y esta jornada de esta semana que tenemos de reflexión sobre la realidad de la pobreza y ese sueño de una sociedad inclusiva, y también de la aportación que se puede hacer desde la fe cristiana. Mañana comenzamos a las 4:30 de la tarde con la ponencia Cáritas y la acción por los pobres en el actual contexto socioeconómico, por doña Ana Abril Fernández, y seguidamente tendremos la presentación del informe FOESA, tanto a nivel nacional como a nivel regional, por don Guillermo Fernández Maillo y doña Fátima Díaz Medero. Muchas gracias, buen regreso a casa. Muchas gracias. Agradecemos también a Pedro que haya estado pues en el día de hoy con nosotros. Ha venido esta mañana y se marcha mañana a las 5 de la mañana. Así que especialmente agradecemos su esfuerzo. Muchas gracias, Pedro. Gracias.